que va a hablarnos de cómo el futuro del trabajo ya llegó. Voy a leer quién es Alejandro para no saltearme nada. Alejandro es, como ustedes saben, reconocido internacionalmente como conferencista, coach ejecutivo y confidential advisor, así como eh, también trabaja en todo lo que tiene que ver con el lado humano de la transformación digital y el liderazgo con propósito. Tiene más de 25 años de experiencia en posiciones ejecutivas en compañías líderes multinacionales. Fue VP de Recursos Humanos para Latinoamérica Sur de la compañía Coca-Cola. Ha dictado cientos de conferencias en más de 15 países en las más variadas organizaciones y se desempeña como confidential advisor y coach ejecutivo en muchos de los principales líderes de nuestra región. Ha escrito 7 libros, entre ellos El futuro del trabajo ya llegó, que es de lo que nos va a venir a hablar hoy. También Diseña tu cambio, El futuro del trabajo y el trabajo del futuro. Y empresas humanas. Ejerce la docencia en la Universidad de Buenos Aires, San Andrés y Salamanca, en España, y es doctor en ciencias económicas. Alejandro, además de todo esto, es un amigo de la casa y un amigo personal, así que te agradecemos mucho que estés hoy para abrir este simposio que esperamos todos disfruten. Bueno, mil gracias, María. La verdad que un placer, un gusto, un privilegio para mí poder compartir con ustedes. La verdad es que estamos recorriendo un camino muy, muy interesante de tratar de conectar la salud mental con la salud organizacional y creo que estamos dando pasos muy interesantes, así que para mí un privilegio poder compartir con cada uno de ustedes algunas reflexiones sobre este futuro del trabajo que ya llegó, que es parte de mi última investigación que acabo de publicar en mi nuevo libro. Bien, yo les voy a presentar algunas ideas, algunas propuestas, con el objetivo de que cada uno de ustedes pueda verse cómo se representa, qué le representa a cada uno de ustedes. Sabemos que acá hay personas que trabajan en organizaciones, algunas más grandes, otras más chicas, otros trabajan por su cuenta. Tenemos todo tipo de personas que están participando y a todos nosotros nos impacta lo que es este futuro del trabajo que ya llegó. Para entender dónde estamos ubicados, lo primero que tenemos que comprender es que el mundo era denominado VICA. ¿Qué significa VICA? Volátil, incierto, complejo, ambiguo e hiperconectado. Esta es la manera como hasta hace un par de años se describía a nuestro mundo, a nuestro planeta. Todo cambiaba permanentemente y había como una visión de que la hiperconexión lo que hacía era potenciar este fenómeno. Pero ¿qué es lo que sucede? Esta nueva normalidad que estamos transitando nosotros nos invita a entender que hay lo que se denomina un proceso de cambio en 3D, cambio en 3 dimensiones. Y fíjense por qué decimos esto. Por un lado, el cambio es omnipresente. No es que cambie una sola cosa, sino que múltiples áreas de nuestra vida están cambiando de manera simultánea. Pero no solo esto, sino que el cambio es perpetuo. Todo el tiempo está cambiando. Entonces, fíjense el contexto. Muchas cosas cambian y todo el tiempo está cambiando. Si fuera esto, digamos que más o menos conocíamos este contexto. La tercera dimensión es la que más impacto tiene, porque este cambio es exponencial. ¿Qué significa esto? Que la curva del cambio cada vez se acelera más. Entonces pensemos, todo cambia todo el tiempo y cada vez de manera más acelerada. ¿Qué implica esto? Implica que el paradigma del cambio también ha cambiado. Hablamos del mundo VICA y ahora vamos a hablar del mundo BANI. ¿Por qué el mundo BANI? El mundo es brittle, bien frágil, es como que por cualquier tema, ¡boom!, se puede quebrar. Esta fragilidad extrema lo que nos trae a todos nosotros es la ansiedad, esas ganas de ver el futuro en el presente para que podamos tener mayor cantidad de certezas. Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que los cambios que estamos viviendo son no lineales. ¿Qué significa que son no lineales? Todos nosotros fuimos educados y estábamos acostumbrados a ver la linealidad en los cambios. ¿Qué significaba? Cambia una cosa, cambia otra, y había una secuencia que seguía el proceso del cambio. Sin embargo, con cambios no lineales, tenemos de repente que no pasa nada, de repente que pasa un montón, de repente una persona porque come en China un murciélago y todo el mundo está con COVID, de repente la vacuna, y así estamos como una especie de electrocardiograma. ¿A qué nos lleva todo esto? A la incomprensibilidad. Y acá está el verdadero tema
por el cual todos nosotros nos sentimos incómodos con esta situación. Estamos en un mundo de extrema fragilidad, donde queremos saber lo que va a venir, pero los cambios son no lineales y nos llevan a comprender muy poco o prácticamente nada de qué es lo que puede venir. Este es el contexto, este es el desafío para cada uno de nosotros. Ahora, quiero darle algunas cifras. Yo sé que muchos de ustedes están diciendo, bueno, a ver, pero decime concretamente cómo va a impactar todo esto. Fíjense, según el Foro Económico Mundial, 2 de cada 3 chicos que están en la escuela primaria hoy van a trabajar de cosas que ni siquiera fueron inventadas. No es que no sabemos de qué van a trabajar, no fue inventado lo que van a trabajar todos ellos. Esto nos genera un desafío enorme a todos nosotros. Pero no solo esto, sino que cada uno de nosotros fuimos educados y participamos en distintos procesos donde nos decían un trabajo para toda la vida y una profesión para toda la vida. Y acá tenemos los aprendizajes y las enseñanzas de Yuval Harari, que es tal vez uno de los pensadores que más está influyendo en el mundo, profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, donde él lo que nos dice es, atención, no existe más un trabajo para toda la vida, no existe más una profesión para toda la vida. Todos nosotros tendremos a lo largo de la vida múltiples trabajos y múltiples profesiones. Esto también cambia nuestro paradigma. Muchos de nosotros pensábamos que estudiábamos 4 o 5 años entre los 18, 23, 24 años y con eso todo el resto de la vida vamos a poder trabajar. No existe más. Todos nosotros muy posiblemente vivamos más años, pero también estemos con la necesidad de ir educándonos y aprendiendo nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas oportunidades laborales a lo largo de nuestra vida. Cambio absoluto del paradigma en el cual todos nosotros fuimos formados. Otro dato, quiero decirles. En el mundo aproximadamente trabajan 3.000 millones de personas. 1 de cada 3 empleos se va a transformar totalmente en la próxima década. Con lo cual, muy posiblemente, muchos de nosotros estemos implicados en este cambio sustancial que va a venir a través y a partir de la tecnología. No solo esto, ya no vamos a hablar a 10 años. Les voy a hablar lo que va a suceder en el 2025. Esto significa a unas 100 y pico de semanas nada más. Se van a eliminar del mundo 85 millones de puestos laborales. Pensemos lo que les estoy diciendo. 85 millones de historias, 85 millones de proyectos, 85 millones de familias van a estar impactadas por esta eliminación de puestos laborales. Si yo frenara la presentación ahora, ustedes dirían, pero ¿para qué lo trajeron? Solamente malas noticias. Estamos hablando de bienestar. ¿Cómo vamos a tratar de enfrentar? ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de situación? Bueno, vamos a ver el otro lado de la moneda. Para este mismo momento, para estas 100 y pico de semanas, se van a generar 97 millones de oportunidades laborales. A ver si entendemos bien. Hay 97 millones nuevas oportunidades de trabajo para un montón de gente. Con lo cual, el cálculo que están haciendo inmediatamente cada uno de ustedes es, bueno, es muy sencillo. Si se eliminan 85 y se generan 97, tenemos un superávit de 12 millones de puestos laborales. ¿Es correcto esto? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Muchas de las personas que están en los primeros 85 millones de puestos laborales no tienen las capacidades desarrolladas para tratar de capturar esas oportunidades que están generando. ¿Y qué es lo que está sucediendo en el mundo? Los que tienen pocas posibilidades cada vez tienen menos, los que tienen más oportunidades cada vez tienen más. ¿Qué está ocurriendo en el mundo ahora? Mientras muchas personas están buscando trabajo, la mayoría de las organizaciones, pequeñas, medianas y grandes, todas tienen lo que se llaman posiciones abiertas. Es decir, no encuentran candidatos para esas posiciones. Vamos a tratar de entender entonces cómo llevar adelante este proceso y de qué manera podemos nosotros avanzar en esta dirección. A ver, algo que todas las compañías, independientemente del tamaño, independientemente de la geografía, están enfrentando. Contratan personas para hacer diferentes actividades que todavía no fueron inventadas. Entonces uno pregunta,
Pero ¿cómo voy a contratar a alguien? ¿Cuál es entonces la condición para que una persona pueda ingresar en una empresa, en una organización, en una mini empresa, en una pequeña y mediana empresa, en la que sea, para entrar a trabajar? Bueno, tradicionalmente el currículum era nuestra carta de presentación. Hoy en día, ¿qué se requiere? ¿Cuáles son las dos condiciones? Primero, que esa persona esté alineada con los valores organizacionales. Y este no es un tema menor, porque los valores no se enseñan, es binario, o los tenemos o no los tenemos. Entonces solamente se van a poder adaptar a estas organizaciones las personas que estén alineadas, que coincidan, que confluyan en los mismos valores que tiene esa empresa. Este es el primer factor. El segundo factor, que aún es más desafiante, es tener la capacidad de aprendizaje rápido. No sabemos qué vamos a tener que aprender. Lo que sí estamos seguros es que todos vamos a tener que aprender muchas cosas. Entonces, para contratar gente, hoy la clave es que coincidan con los valores y que nos aseguremos que sean personas que puedan aprender velozmente y capturar todo eso nuevo que está emergiendo. Ahora, ¿cuál es el factor que nos llevó a pensar de esta manera? ¿Cuáles son los disparadores? ¿Cuáles son los generadores de este concepto y esta nueva dinámica que nos enfrentamos en el mundo laboral? Se denomina la doble disrupción. Nosotros tenemos un fenómeno que es la automatización y simultáneamente la pandemia lo que hizo fue tratar de potenciar esto, pero generó una dispersión también. Con lo cual, son dos fenómenos que generaron un impacto tremendo en el mundo laboral. Vamos a ver cómo impactó, cuáles son las consecuencias y cómo enfrentar este nuevo contexto. A ver, esta es una idea de un profesor del MIT, y él habla de la angustia de los robots. ¿Qué significa la angustia de los robots? Todas las personas en todo el mundo están pensando en qué momento va a venir ese robot y se lleva mi trabajo. Trabaje de lo que haga, sea yo una persona de máximo jerarquía, de mínimo jerarquía, que trabaje por mi cuenta, que trabaje en una máxima organización, sea donde sea, todo el mundo está con esa angustia, ¿cuándo van a venir por mí? Independientemente de la actividad que haga. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque hasta hace muy poco tiempo todo el mundo hablaba de la revolución digital. Uy, voy a tener una aplicación. Uy, qué interesante. Hoy en día ya es la normalidad digital. Ya no nos sorprende que algo venga a través de una aplicación. Ya no nos sorprende que haya un sistema que sustituya a las tareas analógicas. Ahora, para dejar bien en claro, tenemos que distinguir en qué son buenos los robots y en qué somos buenos nosotros, para ver cómo podemos nosotros complementarnos entre ambas partes. Y bueno, podemos considerar que los robots son buenos en el procesamiento de números, especialmente de lo que se llama base de datos muy, muy grandes, con una cantidad de datos increíbles para levantar objetos pesados, para hacer tareas poco higiénicas, obviamente para mover con precisión. No nos imaginamos, no sé, estar diseñando un teléfono celular y que una persona esté todo el día haciendo este movimiento y que los haga exactamente igual. Entonces, para lo que son números, base de datos, si es pesado, si es poco higiénico y requiere precisión, mucho mejor el robot. Y todo esto se sintetiza con las tareas repetitivas. Cuanto más repetitiva sea la actividad, mayor probabilidad de sustitución del ser humano por el robot vamos a tener. Ahora nosotros, ¿en qué somos buenos? ¿En qué nos destacamos? ¿En qué nos distinguimos? Primero, obviamente, resolviendo problemas. Nosotros tenemos esa capacidad de resolver que no tienen los robots. También nosotros tenemos otro tipo de capacidades, como hacer abstracciones, generalizar, pensar creativamente, innovando, generando nuevas ideas, utilizando el sentido común desde ya, empatizando, poniéndonos en el lugar de la otra persona. Un robot ejecuta, un robot no se pone en el lugar del otro. Pero fundamentalmente, nosotros, los humanos, tenemos ética, tenemos conciencia, tenemos criterio y tenemos pasión, tenemos compromiso. ¿Qué significa esto? Los robots, obviamente que hacen muchas cosas, pero, al menos por el momento y por los próximos años, no tienen ética, no tienen conciencia, no tienen criterio, no tienen pasión, no tienen emociones. ¿Qué significa esto? Que vamos a una era de complementación entre el robot y el ser humano. Lo que se llama la era de la cobotización,
donde tomamos lo mejor de los robots, donde tomamos lo mejor del ser humano, la tecnología cada vez se humaniza más y los humanos cada vez abrazamos mucho más la tecnología. Dicho esto, entonces lo que tenemos que pensar ahora es, si este era el primer fenómeno que nos generaba disrupción, veamos cuál es el segundo fenómeno que nos genera disrupción, y es el COVID. ¿De qué manera el COVID nos ha dejado un legado en el mundo del trabajo y aceleró ciertas tendencias? A ver, ¿qué es lo que sucedió? Nosotros teníamos proyecciones en el mundo del trabajo para los próximos 10, 15 años aproximadamente. Todo eso que se veía a largo plazo, de repente se hizo realidad en pocas semanas, en pocos meses. Como se hizo realidad, vamos a tratar de comprender cuáles son los aspectos en los cuales ha impactado. Y esto nosotros lo podemos analizar desde 3 planos. Vamos a ver cuáles son estos. Lo primero son las personas, todos nosotros los que trabajamos. En segunda instancia, los espacios laborales, es decir, los lugares donde nosotros desarrollamos las actividades. Y en tercera instancia, lo que se denominan las estructuras y las dinámicas laborales, es decir, cómo nosotros nos agrupamos y de qué manera todos nosotros trabajamos todos los días nuevamente. Esto es independientemente del tipo de organización, de la naturaleza del trabajo que nosotros realicemos. Empecemos por el lado de las personas, obviamente. ¿Quiénes somos nosotros y de qué manera ha impactado en cada uno de nosotros? Bueno, yo quiero decirles lo siguiente. Hasta el año 2019, en cualquier empresa de cualquier lugar del mundo, estaba prácticamente prohibido hablar de salud mental y salud emocional. Toda persona que osaba hablar del tema de salud mental en una organización decía, no lo menciones, no lo menciones. Todos en cualquier organización tenían miedo, uy, se viene un juicio, se viene una demanda, y estos no son temas para abordar en la empresa. Hoy en día no hay empresa que no esté pensando en la salud mental y la salud emocional de sus colaboradores. Todos ustedes conocen muchísimo el tema y van a escuchar a muchos especialistas a lo largo de todo el simposio hablar de esto, pero la síntesis que yo puedo hacerles es que todos hemos vivido una montaña rusa emocional que no fue gratuita. Y todos aquellos que estamos en el mundo laboral tenemos que no solamente cuidar nuestra salud física, sino que la mental y la emocional empiezan a tomar un lugar preponderante. En segunda instancia, ¿qué pasó con los lugares de trabajo? Bueno, acá hay algo muy interesante, porque fíjense, casi todos nosotros pertenecemos a Latinoamérica. Aproximadamente el 3%, solamente el 3% de la población activa de Latinoamérica, hasta el año 2019, en realidad hasta febrero del 2020, trabajaban algún día desde su casa. La pandemia, ¿a qué nos llevó? Que de un día para otro, a mediados de marzo, todo el mundo tenga que ir a trabajar en su casa. Ahora, quiero hacer una distinción, porque muchas veces se habla del home office. Lo que hicimos no fue home office, lo que hicimos fue working from home. ¿En qué se diferencian? El home office implica una política, una estrategia, una cultura y una infraestructura para poder trabajar desde el hogar. Sin embargo, lo que hicieron con todos nosotros es de un día para otro decirnos, vayan a trabajar en sus casas. Nadie nos preguntó siquiera si teníamos conexión a internet, o si teníamos la cantidad de computadoras que requeríamos, o si teníamos escritorio para trabajar, la luz, la refrigeración, todos los aspectos que hacen la infraestructura. Con lo cual, pasamos de este modelo de trabajar de nuestras casas, el working from home, a lo que vamos ahora, que es el working from anywhere. ¿Qué significa trabajar desde cualquier lugar? De tu barrio, de tu ciudad, de tu provincia, de tu país o del mundo. ¿Por qué? Porque hoy en día no vamos al trabajo, sino el trabajo viene con nosotros a cualquier lugar del mundo. Este es un cambio sustancial en el mundo del trabajo y que llegó para quedarse. Y el tercer aspecto, y tiene que ver con los primeros 2 cambios que hablábamos, hay algo que es fundamental. Todos nosotros vivimos, nos formamos, nos educamos con el concepto del control. Es decir, como un profesor de ajedrez, donde el jefe estaba todo el tiempo controlando si las personas trabajaban. No solo esto, fíjense, muchas veces en empresas
hay el tema de fichar, de marcar hora, o con la huella, o con el mecanismo que sea, e inclusive nos medían por la cantidad de horas sillas que nosotros estábamos trabajando. Esto, al trabajar desde distintos lugares, mutó a la confianza. ¿Qué significa? No te puedo controlar todo el tiempo, confío y vamos a generar mecanismos de chequeo para el logro de los objetivos. Es un cambio de mentalidad total, es un cambio de punto de vista y de aproximación al mundo del trabajo absoluto. Ahora, esto es como cambió. Vamos a proyectar, vamos a tratar de ver hacia el futuro qué es lo que pasa. Y lo que quiero transmitirles es lo que se denomina este mapeo de oportunidades. ¿Cuáles son los grupos profesionales que se visualiza con perspectivas emergentes para los próximos pocos años? No para demasiado, para dentro de pocos años y ya esto empieza a ser realidad. Y fíjense, por un lado, todos aquellos que trabajan con datos e inteligencia artificial omnipresentes, ambos de manera creciente. En segunda instancia, y en lo cual están involucrados muchísimas de las personas que participan de este simposio, todo lo que es la economía del cuidado. Todas aquellas personas que se dedican al cuidado, nos hemos dado cuenta que son fundamentales, indispensables para seguir nosotros transitando por este mundo. En tercera instancia, la economía verde es todo lo que es el cuidado del medio ambiente y la remediación de los daños que se le están generando al medio ambiente. Cuarto lugar, obviamente, ingeniería informática, que está súper presente. En quinto lugar, todo lo que se refiere a personas y cultura, lo que tradicionalmente se llamaba recursos humanos, cada vez está más presente. Obviamente, desarrollo de nuevos productos, y para que estos productos y servicios puedan instalarse en el mercado, ventas, marketing y contenido. Acá vemos entonces la síntesis de dónde vienen las grandes oportunidades. Y me imagino que la mayoría de ustedes se deben estar viendo reflejadas en alguna de estas 7 opciones de estas tendencias emergentes. Para tratar de materializar todo esto, quisiera darles un par de conceptos de cómo hacemos para prepararnos para este futuro. Y bien, lo primero que tenemos que pensar es que para nosotros los analfabetos eran las personas que no sabían leer ni escribir. Ahora cambió esto. Las personas que son analfabetos en el siglo XXI son los que no conocen de datos, los que no conocen de tecnología y los que no conocen de conexión humana. ¿Qué significa? Estas 3 dimensiones marcan la alfabetización del siglo XXI. La tecnología que vamos a abrazar, los datos que vamos a considerar, pero fundamentalmente esa distinción que tenemos los humanos, que tiene que ver con la empatía, con la creatividad, con la innovación, con la conciencia, con la ética, con todos los factores que decíamos nosotros que tenemos esa ventaja competitiva. Y para cerrar, yo lo que quisiera decirles es que todo el mundo habla de empleo. Yo les voy a proponer que todos nosotros, los que estamos acá, empecemos a hablar del concepto de empleabilidad. ¿En qué se diferencia el empleo de la empleabilidad? La empleabilidad es la habilidad de tener empleo hoy, mañana, 3 años, 5 años, 10 años. Entonces, si nos preocupamos auténticamente por las personas, no tenemos que ocuparnos de las sillas vacías, sino de la capacidad que tenga cada una de estas personas para poder abrazar todas esas oportunidades que tenemos cada uno de nosotros. Obviamente, como conclusión de todo lo que estuvimos viendo, tenemos que comprender que el futuro del trabajo va a ser para aquellas personas que puedan adaptarse una vez y otra vez y otra vez, porque claramente este mundo BANI que decíamos va a seguir potenciándose, los cambios van a seguir siendo exponenciales y van a requerir de cada uno de nosotros que estemos permanentemente ágiles y dinámicos como para poder adaptarnos a las distintas realidades. Muchísimas gracias, espero que cada uno de nosotros pueda tomar la partecita que le corresponde y pensar cómo nos preparamos de la mejor manera para ese futuro que ya llegó. Bueno, Ale, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Alejandro es director general de Humanize Consulting y nos acompaña en este simposio acerca de cultivar el bienestar en el trabajo y en la vida cotidiana. De vuelta, muy agradecidos. Ustedes saben que desde las neurociencias lo que se dice es que nuestro cerebro está preparado para adaptarse a estos cambios, pero que el bienestar y estos cambios también se construyen, ¿no? Y que hay maneras particulares de construirlos. Por eso vamos a pasar a la siguiente mesa, donde